bien. ¿Por qué será importante el estudio del cerebro para la psicología? Lo decía al principio, porque el cerebro se encarga o lideriza o coordina o es el encargado de todos esos procesos conductuales que se generan en el ser humano, ¿ok? Entonces, desde la psicología se estudia desde sus inicios el cerebro. Entonces encontramos, por ejemplo, que hay una interrelación que hay entre el estudio de algunas ciencias del conocimiento, como por ejemplo la psicología, porque le interesa, se une a la neurociencia y entonces surge la neuropsicología para el estudio de la mente, del cerebro y la educación. Por supuesto, la psicología desde el estudio del comportamiento y los procesos mentales, la neurociencia desde el estudio del funcionamiento del cerebro, todo lo que incluye el estudio de cómo funciona, de lo que de lo que veníamos viendo en las láminas anteriores. Vemos cómo la neurociencia se encarga de ese estudio de las partes del cerebro, de cada una de sus funciones, y entonces para ver cómo es el funcionamiento en sí del cerebro. La psicología educativa como rama de la psicología, porque por supuesto tiene que ver con todo ese proceso de aprendizaje, todos esos procesos mentales que se gestan en el cerebro, dan un pie o permiten el aprendizaje. Y dentro de esa neurociencia y específicamente abordando la educación está la neuroeducación. La pedagogía como la ciencia que estudia. Entonces vemos cómo todas esas ciencias o cómo todas esas áreas del conocimiento se abocan al estudio del cerebro. De allí viene su importancia, el reconocimiento del cerebro como parte fundamental de todos los procesos humanos, ¿verdad? Desde cualquier parte que lo veamos, si lo vemos desde la psicología, que es nuestro objeto de estudio en este momento, desde la psicología conductual, si lo vemos desde la neurociencia, si lo vemos desde la neuroeducación, si lo vemos desde las otras ramas de la psicología como la psicología educativa, si lo vemos desde la pedagogía, desde la educación, volvemos a la educación, porque son procesos que estudia cada una de estas ramas del saber y que necesitan precisamente por su objeto de estudio el estudio profundo del cerebro y de todas sus funciones, porque son las que permiten todos los procesos que a su vez ellas estudian. Entonces, desde la ciencia de la mente, cerebro y educación, Takuyama y Espinosa han desarrollado a lo largo de los últimos años, de las dos últimas décadas, estudios importantes sobre la neuropsicología, sobre la neuroeducación, precisamente porque desarrollaron la ciencia de la mente, cerebro y educación. De eso vamos a estar conversando más adelante. En este momento vamos a ver cómo estos autores en esa teoría de la mente, cerebro y educación explican los principios que, que de alguna manera rigen ese estudio del cerebro y que, bueno, los vamos a ver acá, a pesar de que esta viene desde la psicología educativa y la neuroeducación, pero todos se abocan, o sea, desde la psicología general, la psicología conductual, todos le dan la importancia al cerebro y por eso no debemos subestimar este tipo de estudios como el que realizaron los autores que mencioné anteriormente. Entonces, ellos explican 6 principios que para ellos sustentan la teoría de la mente, el cerebro y la educación. El principio número 1 habla de la singularidad del cerebro. Ellos plantean que el cerebro es único, si bien existe una estructura básica del mismo en la mayoría de los seres humanos y tiene, por supuesto, las partes que vimos en las láminas anteriores. Todos tenemos los lóbulos, todos tenemos el cerebelo, todos tenemos todos los componentes del cerebro están presentes en todos los seres humanos, ¿verdad? Esas son las partes similares en cada uno de nosotros como seres humanos. Sin embargo, el primer principio sobre la singularidad del cerebro explica precisamente que no hay dos cerebros únicos. Así como somos seres individuales a nivel de nuestra personalidad, así nuestro cerebro
no hay dos cerebros idénticos. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos un cerebro que no se repite en alguna de sus características, que es independiente, o sea, que es singular en cada uno de nosotros, que es único en cada uno de nosotros. Ese es el primer principio. El principio número 2 habla de la variabilidad humana. Quiere decir esto que el cerebro de cada individuo está preparado de manera diferente para aprender diferentes tareas. Esto viene del primer principio. Si cada uno tiene un cerebro diferente que se diferencia de los otros, también tenemos una variabilidad que hace que tengamos maneras diferentes para aprender diferentes tareas. Es decir, yo aprendo una tarea de forma diferente al que lo aprende mi compañero, al que lo aprende mi pareja, a cómo lo aprenden mis hijos, a cómo eso también determina las diferencias individuales. Las capacidades de aprendizaje están formadas por el contexto del aprendizaje, las experiencias de aprendizaje anteriores, es decir, la experiencia, la elección personal, lo que yo decido aprender, la biología, la composición genética de un individuo, ¿verdad? ¿Cómo son esos genes, los eventos pre y perinatales y las exposiciones ambientales? Vemos entonces cómo nuestro cerebro está de alguna manera influenciado no solo por la parte genética, sino también por la parte ambiental, cultural, en la que nos venimos desenvolviendo a lo largo de la vida. Entonces vemos cómo esas posiciones ambientales, desde el desarrollo prenatal y el desarrollo perinatal, influye en ese principio de variabilidad de nuestro cerebro. Continuando con los principios, tenemos el principio número 3, que habla de las experiencias previas. El nuevo aprendizaje va a estar directamente influenciado entonces por nuestras experiencias y por nuestros aprendizajes previos. El principio número 4 habla de los cambios constantes en el cerebro. El cerebro cambia constantemente con las experiencias y estos son cambios que ocurren a nivel molecular. Es decir, por eso, cuando hablamos de un aprendizaje, hablamos de un cambio conductual, pero ese cambio conductual entonces se gesta en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, en todos esos cambios a nivel molecular que se gestan en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. ¿Ok? El principio número 5 habla de un tema muy importante que ha estudiado la psicología a lo largo de la historia y es la neuroplasticidad de nuestro cerebro. El cerebro es entonces neuroplástico y la plasticidad neuronal existe a lo largo de la vida. Es decir, no es algo que existe solo, por ejemplo, en la etapa inicial, en la etapa de los 3 primeros años, o en la niñez temprana, o en la niñez media, o se termina en la adolescencia. No. Seguimos esa neuroplasticidad, esa capacidad que tiene nuestro cerebro, existe a lo largo de la vida y nos permite por eso seguimos aprendiendo. El ser humano tiene la capacidad de aprendizaje a lo largo de su vida. Hasta que morimos tenemos esa capacidad de neuroplasticidad que nos permite entonces continuar aprendiendo y que en nuestro cerebro se sigan gestando todos esos cambios, desde a nivel molecular, como decía el principio anterior, y en todos los aspectos del cerebro. Y por último, el principio número 6 habla de los sistemas de memoria y de atención que son necesarios para el aprendizaje. Definitivamente tenemos un proceso de aprendizaje que se va a dar a través de varios procesos mentales, entre los que resaltan la memoria y la atención. O sea, necesitamos de la memoria y la atención, y de eso también, como ya vimos en las partes del cerebro y sus funciones, es protagonista nuestro cerebro. Es decir, para aprender, nosotros necesitamos prestar atención, tener la capacidad de memorizar, y por supuesto eso va a permitir que se lleve a cabo el proceso de aprendizaje. Esos son los 6 principios que de alguna manera están determinados en la teoría, o que dan base a la teoría de la mente, el cerebro y la educación.
Entonces es importante tomar en cuenta todas esas características que definen nuestro cerebro y que permiten que nosotros tengamos esas capacidades que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Ok? Al hablar de cerebro, no podemos dejar de hablar de la neurociencia, de las neurociencias y cuál es la relación, algunos aspectos importantes que siento que debemos revisar con respecto a lo que plantea la neurociencia sobre la conducta humana, ¿ok? Porque de alguna manera la neurociencia se ha encargado de las funciones, de estudiar el cerebro y cómo todas sus partes y cómo todas esas funciones son importantes para la conducta, o sea, para el proceso del comportamiento humano. Entonces, vamos a ver algunos aspectos con respecto a la neurociencia y la conducta. La discusión sobre las contribuciones de la neurociencia y en particular la neurociencia cognitiva para la comprensión del comportamiento animal y humano sigue siendo un tema de agenda de la psicología general y del análisis experimental de la conducta en particular. Es decir, las contribuciones que ha venido generando la neurociencia continúan estando a la vanguardia del estudio de la psicología y, por supuesto, del estudio experimental de la conducta que se lleva a cabo a través de la psicología conductual. ¿Por qué? Porque esos descubrimientos que se han realizado en los últimos tiempos a través de la neurociencia han permitido entender de alguna manera aspectos de la conducta humana que antes de la neurociencia todavía no se comprendían de la forma en que se está haciendo en la actualidad. Entonces, por eso, esas contribuciones de la neurociencia siguen estando en la agenda actual de la psicología en general y por supuesto de la psicología conductual, hablando de nuestra unidad curricular en particular. Actualmente la neurociencia muestra formas muy diversas. Por ejemplo, hablamos de la neuropsicología, de la neurofisiología, pero de acuerdo a Bennett y Hacker en el 2008, las preguntas empíricas sobre el sistema nervioso son el dominio propio de la neurociencia. A pesar de que tenemos dentro de esas ciencias a la neuropsicología y a la neurofisiología, podemos ver que sobre el cerebro y el sistema nervioso, el estudio de esos complejos procesos que se generan en en ambas partes de nuestro organismo, sigue siendo la neurociencia la protagonista de su estudio y tenemos que reconocerlo como tal. Su cometido principal es establecer el de la neurociencia. Como venimos diciendo, es establecer los hechos en los que concierne a las estructuras y a las operaciones neuronales. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en todo ese sistema nervioso a través de las neuronas, de la sinapsis, de toda esa información que transportan las neuronas y que generan todos esos procesos mentales que vimos en las láminas anteriores, a través de todos los procesos que se generan en el cerebro y que permiten dan la pauta de la conducta humana, ¿ok? En tanto en tanto que el análisis de la conducta, su ámbito de estudio son las relaciones funcionales entre el ambiente y la conducta, como planteaba Skinner. De alguna manera allí viene entonces, como todo no es perfecto, como sabemos, en la ciencia tampoco las cosas son perfectas, entonces de alguna manera surge una disyuntiva entre la neurociencia y lo que plantean los estudiosos de la conducta. Skinner, por ejemplo, en 1938 y en 1972 planteaba que el análisis de la conducta y su estudio, el ámbito de estudio de esa conducta era las relaciones entre el ambiente y la conducta. Es decir, recuerden que cuando revisamos la historia del conductismo nato, cuando nace se negaba todo proceso mental, ¿ok? Entonces por eso es ese planteamiento. Si negamos desde el conductismo lo mental, los procesos mentales, entonces vemos cómo el análisis de la conducta según estos conductistas debería estar delimitado solamente al ambiente y la conducta.
Entonces surge el otro aspecto que quería compartir con ustedes. Sin embargo, hay una sensación, por eso surge esta sensación entre los psicólogos conductuales de una invasión de campo cuando la neurociencia intenta desde una perspectiva cognitiva establecer los determinantes del comportamiento en el cerebro y sus estructuras. Entonces allí vemos cómo de alguna manera surge una disyuntiva. ¿Por qué la disyuntiva? Precisamente por lo que plantea Skinner, que las relaciones funcionales el ámbito de estudio de la conducta debería ser simplemente las relaciones funcionales entre el ambiente y la conducta. Pero entonces se siente la invasión desde algunos psicólogos conductuales cuando precisamente la neurociencia intenta, desde una perspectiva, por supuesto, netamente cognitiva, porque es lo que hemos venido hablando, el estudio precisamente de todos esos procesos mentales que se dan a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso central y periférico, que ellos explican o que ellos plantea que son los determinantes del comportamiento. ¿Ok? Y que se gestan precisamente en las estructuras del cerebro. Perfecto. Entonces, es allí como nosotros vemos cómo surge de alguna manera una disyuntiva entre la neurociencia y algunos psicólogos conductuales o algunos estudios de la conducta desde el conductismo que de alguna manera sienten la invasión de las neurociencias y su explicación sobre el comportamiento humano. Sin embargo, es importante también aclarar que estos son temas por complejos, como lo hemos venido diciendo, como cómo el cerebro es un órgano muy complejo y que no termina, es un estudio inacabado para la neurociencia, para la psicología, para la neuropsicología, para la neuroeducación. Continuamos estudiando y se continúa con el estudio del cerebro y se va a continuar a lo largo de la historia porque definitivamente, a pesar de que hay muchísimos hallazgos en la actualidad que son nuevos, ¿verdad? A través de la neurociencia y de todas las ciencias y todas las áreas del conocimiento que se encargan del estudio del cerebro, que han permitido descubrir muchísimas cosas que hace décadas atrás desconocíamos, también es cierto que esos estudios que se continúan dando desde esas áreas del conocimiento y desde esas ciencias van a seguir descubriendo cosas que en este momento desconocemos. Entonces, a pesar de que existe esa disyuntiva, también existe el reconocimiento de que la neurociencia definitivamente ha permitido entender muchos aspectos del cerebro que no entendíamos en el pasado y que vamos a seguir y que a través de las investigaciones que se siguen gestando desde la neurociencia y de todas las áreas y de todas las ciencias que se encargan del estudio del cerebro, pues definitivamente tenemos que estar abiertos a que van a surgir nuevos hallazgos y que eso nos va a permitir un adelanto en la ciencia. Y de eso tenemos que estar claros y tenemos que estar abiertos a recibir esos nuevos hallazgos y esos adelantos, ¿ok? Porque es es la intención de la ciencia, debe ser la intención de cada ciencia que estudie y más la psicología que estudia el comportamiento, la conducta humana, y sabemos que la conducta humana es compleja, el comportamiento humano es complejo y necesitamos seguir descubriendo el por qué, cuáles son los factores que influyen en esa complejidad para dar respuesta a situaciones que aún siguen necesitando de estudios para poder comprenderlas. ¿Ok? Entonces, más o menos, les he dado un paseo muy general porque vuelvo a repetir, el cerebro es complejo y su estudio es complejo. Hay muchas aristas que estudiar sobre el cerebro humano. La invitación, reitero, es a profundizar, a leer, a indagar sobre cuáles son los últimos hallazgos. Tenemos una actividad pendiente que hoy voy a generar en la plataforma para que ya ustedes lo tienen en el plan de evaluación, que es el video. La idea es que ustedes monten un video
sobre algún aspecto, hallazgos los últimos hallazgos sobre los estudios del cerebro, y también cuáles son esos aspectos que debemos trabajar para mantener una adecuada salud cerebral, ¿ok? Porque es importante mantenernos sanos cerebralmente para que nosotros podamos mantener una salud mental óptima. De hecho, hoy el Día Mundial del Cerebro habla de las discapacidades cerebrales que pueden que pueden llegar a sufrir los seres humanos, que algunas pueden ser transitorias, pero algunas llegan para quedarse. Por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad que cada día las estadísticas aumentan y que definitivamente se está comprobando que tenemos posibilidades de desarrollar actividades que nos pueden ayudar a prevenir ese tipo de situaciones.